Buenas tardes amigos, Fran Montaña. Este es mi tercer video el día de hoy, posiblemente el cuarto. Estoy haciéndolo no en vivo, sino que lo estoy haciendo aparte para poder avanzar y no desconcentrarme con las comunicaciones ni las preguntas. Hoy es día 3 de julio de 2019. Quiero hablar en este momento y establecer claramente que cuando hablamos de expiación, que no tiene que ver nada con redención, expiación. La redención es de los católicos, los cristianos, el modo en que ellos ven que Jesús, por su sangre preciosa, según ellos, limpió los pecados del hombre. Esas son condiciones del Cristo que nos ha aceptado por los mismos judíos y que no es lo que enseña el espiritismo. Entonces, ¿qué es lo que el espiritismo enseña? Expiación. Y quiero dejar claro que la expiación significa sufrimiento, y ese es el propósito de este video, que yo pueda probarle a ustedes de que cuando hablamos de expiación estamos hablando específicamente de sufrimiento. Pero el que no ha leído los libros codificados, el que no es espiritista, cuando tú le hablas de sufrimiento, una parte son muy afín con este pensamiento, porque Chico Xavier predicaba, y Divaldo Franco y la Federación Espírita de Brasil, de que todo tenía que ser bajo la teología del sufrimiento, pero no lo explican. Ahora, yo voy a hablar de lo que dice la codificación en términos de lo que es la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es reparación. La expiación significa que tú cometiste una falta y que tú vas a reparar esa falta. Vas a enmendarte esa falta. Vas a hacer que esa falta que tú le hiciste sufrir como consecuencia de ese agravio que le hiciste a alguien, a otro, tú lo sufras de la misma manera que lo hiciste sufrir a otro. Entonces, de primera intención puedo mencionar lo que es el ítem número 995 del libro de los espíritus. El ítem 995 del libro de los espíritus. Vamos a buscarlo aquí. Acá. 995 del libro de los espíritus. Que es el primer libro escrito por Allan Kardec, publicado en 1857. ¿Qué dice? Hay espíritus a los que, sin ser malos, su propia suerte les resulta indiferente. Le pregunto, es una pregunta, debo cambiar el tono. Dice, número 995. Hay espíritus a los que, sin ser malos, su propia suerte les resulta indiferente. El espíritu dice, hay espíritus que no se ocupan de nada útil, se mantienen a la expectativa, pero en este caso sufren de manera proporcional y además, como en todo debe haber progreso, ese progreso se pone de manifiesto a través del dolor. O sea que ese sufrimiento está en manifiesto en el dolor, porque tú hiciste sufrir a otro, porque tú lograste que con tu mal comportamiento egoísta, orgulloso, vamos a suponer de superstición, causado por la ignorancia, ocasionaste que una persona se le quitara a la familia, le mataran a un hijo, a la esposa. Es más, y te dice más, que si lograste que esa persona se quite la vida, el pago que tú tienes que hacer es doble. No pasa desapercibido. Si tú ocasionas que una persona sufra a tal punto, que lo pierda todo, pierda su trabajo, pierda todo, pierda su mujer, pierda todo, y esa persona, a consecuencia de eso que usted le hizo, esa maldad, esa persona se quita la vida, usted tiene que pagar doble. Entonces, partiendo desde el punto de vista que expiación significa sufrimiento, vamos a probarlo. En el Código Penal de la Vida Futura, esto está en el libro del cielo y el infierno, de Allan Kardec. El capítulo 7 está dividido en dos partes. La primera habla de que la carne es débil y la domina el comportamiento de la persona, lo domina el alma, el espíritu encarnado. Te habla sobre eso. Y la otra parte es el Código Penal de la Vida Futura. Eso significa que aquí están listados 33 artículos, ítems, donde se define la razón por la cual existimos, por la cual nosotros reencarnamos
y el sufrimiento que se obtiene por haberle hecho daño a otro. Dime cuánto sufres y te diré cuánto hiciste sufrir a otro. Entonces, las penas futuras, según el espiritismo, debes entender que ninguna falta cometida por el hombre en esta o en previas existencias será olvidada. Todas las faltas cometidas, consciente o inconscientemente, deberá ser necesario ser expiada. El espiritismo enseña la reparación de faltas cometidas a través de la expiación. Esto es lo mismo que a la llamada redención de los pecados cristianos. Que los espiritualistas cristianos predican y enseñan. Porque si no es así, el espíritu detiene el progreso de su espíritu, ya que las faltas cometidas no se perdonan o se redimen, sino que se tienen que expiar, reparar a través de sufrir lo mismo que se hizo sufrir a otro. Inicialmente dije, el espiritismo señala la reparación de faltas cometidas a través de la expiación, ¿verdad? Que no es lo mismo a la llamada redención de los pecados cristianos. Que los espiritualistas cristianos predican y enseñan. Porque si no es así, el espíritu detiene el progreso de su espíritu. Se quiere decir que si el espiritismo dice que para reparar las faltas cometidas se necesita la expiación, que es recrear nuevamente ese aspecto, esa situación, para tú poder decir, discúlpame, cometí un error y lo quiero reparar. Eso es lo que es la expiación. Lo que pretende el espiritismo y lo que pretende que nosotros poder adelantar nuestro espíritu con ese tipo de actitud. Por eso se olvida el pasado. Porque si en el momento en que tú vas a tomar una decisión que en el pasado, en otra existencia, la tomaste de una manera, por ejemplo, tuviste la oportunidad de robarle la mujer a alguien, la esposa o el esposo, y ahora en esta existencia tienes la misma oportunidad de hacerlo, que dicho ese paso te voy a demostrar que tú le estás haciendo eso y ese agravio al mismo espíritu que solicita en el pasado, y tú decides no hacerlo. En ese sentido, tú estás espiando y estás en cierta manera sufriendo que si a ti te lo hacen, tú no puedas sentirte mal, porque todo está engranado. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y si a ti te lo hacen, ya tú debes saber, ay, es que yo lo hice. Para así tú no tener el dolor tan fuerte, ¿verdad? Pero es de la manera que funciona el mundo espiritual. Y yo digo, es mejor resignarse ante las calamidades y resignarse esto y llegar al punto de ya yo no puedo hacer nada más. Esa situación que está ocurriendo, no tengo control. Yo lo único que puedo hacer es orar. Y entender que lo justo es reparar con sufrimientos. Déjame aprovechar que no se me olvide. Porque eso es lo que enseña la codificación. El que te venga a decir, no, que no se puede, no venimos a sufrir. Que lo dice la cepa, claramente. Por eso se inventaron y eliminaron el concepto de reencarnación por palingenesia. Si tú piensas de esa manera, pues tú estás frito. Porque tú no vas a reparar nunca las faltas que cometiste. Entonces vuelvo y digo, es mejor resignarse ante las calamidades de la vida y entender que lo justo es reparar con sufrimientos iguales a los que tu falta, le ocasionó a otros. Y esos otros espíritus agraviados del pasado, no en esta existencia, vidas pasadas, tal vez 500 existencias pasadas, son los mismos espíritus a los cuales se les debe reparar las faltas cometidas. O sea, ¿cómo es eso, Frank? Que yo cometí un error contra una persona hace 1000 años y ahora me encuentro que estoy reparando esa falta y que esa falta en la cual yo tengo que rectificar mi comportamiento y ese agravio yo tengo que restituirlo o repararlo con el mismo espíritu que reencarnó nuevamente. Así es como dice la codificación. Y yo lo creo. No le busques 5 patas al gato, pero esa es la única forma de explicar
de cómo tú puedes reparar una falta que tenga sentimientos, que tenga justificación y que sea realmente que liquide esa deuda. Porque si tú le vas a pagar la deuda a otro y el otro no recibe el pago de la deuda, pero tú dijiste, no, yo se la pagué a fulano, tú te estás saliendo del caso porque le pagaste, pero no le pagaste al que tenías que pagarle. Eso es lo que pasa aquí, tienes que pagarle al que le hiciste daño. Entonces, y esos otros espíritus agraviados son los mismos espíritus a los cuales se les debe reparar las faltas cometidas. Eso lo puedes leer ¿dónde? En el libro del Evangelio, el libro del cielo y del infierno, capítulo 7, el artículo 17, del Código Penal del Espiritismo, de la vida futura del espíritu, ¿verdad? Al que hacemos referencia. La esencia de este ítem nos da una mirada de temas de reflexión en el espiritismo. Esto no es para quedarte ahí, esto te pone a abrir la mente y dices, wow, hasta qué profundidad tiene eso. Esa responsabilidad que tenemos en reparar las faltas que le hicimos a otros y que ahora la tenemos que vivir. Y tenemos que repararlas con las mismas personas. Y si esa persona tú la odias, de la misma manera que tienes ese sentimiento, tienes que amarla. Y esos que aparecen en nuestra vida que le amamos y tenemos que convivir al final y tenemos que amarlo y sentimos que le amamos y todo cambia, es la reparación justa que se tiene con la falta cometida. Entonces, si solo te dedicas a evaluar las calamidades, las cosas malas que pasan, y te olvidas que las víctimas sufren porque hicieron sufrir a otros, no podrás entender el proceso evolutivo del espíritu. Se te hace muy difícil entender esto, por qué tú existes, por qué tu espíritu tiene que adelantar, por qué tu espíritu se olvidó del pasado, cómo es posible que yo tenga que reparar cosas que no me acuerdo, cómo es posible que me pase eso a mí, que yo soy una persona buena, cómo es posible que yo sea el pobre más grande del mundo, cómo es posible que a mí me hayan matado la familia, cómo es posible que todas esas cosas me hayan pasado, esas calamidades, y no te das cuenta ni te ubicas que estamos hablando de que eso tú solo hiciste a otro. Y está sufriendo las consecuencias porque por la ley de causa y efecto. Entonces, cada muerte física indica que ese espíritu encarnado es el fin de su misión en cada existencia. El dolor provocado por una pérdida indica que los familiares y amigos que sufren esa pérdida están en una prueba en esta existencia. Porque le pasó e hicieron pasar por ese mismo mal rato a otros. Otros perdieron sus hijos y hoy tú estás llorando la pérdida de un hijo. Otros perdieron la esposa o la riqueza y hoy están sufriendo las consecuencias. El dolor provocado por una pérdida indica que los familiares y amigos que sufren esa pérdida están en una prueba en esta existencia de lo que le pasó en el pasado. Están reparando esa falta cometida. Los sufrimientos no son eternos, ni tampoco son perdonados por la redención de Jesús. ¿Por qué no asumes ninguna responsabilidad por el agravio ocurrido en otros? ¿Por qué no vienes y dices, esto que me está pasando es porque yo cometí ese error en el pasado? Entonces baja la cabeza y sigue hacia adelante. Si te calumnian y dicen cosas que no son y te hieren, del mismo modo, baja la cabeza y sigue, porque esa calumnia, dice el libro del Evangelio según el Espiritismo, Dios se encarga de eso. Cuando alguien miente en contra de ti, tú debes sentir la alegría. Está mintiendo por algo que no tiene prueba. Entonces yo no me tengo por qué sentir agraviado. Y pasas el paro, ¿verdad? Entonces, ni tampoco son perdonados por una redención de Jesús, ¿por qué no asumes ninguna responsabilidad por el agravio incurrido a otros? La ley de causa y efecto en el espiritismo se explica en que toda acción buena o mala tiene sus consecuencias. Hacer el bien ocasiona que la acción sea resultante en el adelanto del espíritu. Hacer el mal resulta en no progresar o adelantar el espíritu, en detener el adelanto individual hasta que la falta haya sido reparada. A través de la expiación, las penas futuras, según el espiritismo,
te ilustra el proceso para llegar hasta la reparación de las faltas cometidas. Este es un tema de mucha y de suma importancia para los espiritistas, porque saben de antemano qué ocurre cuando se cometen faltas que deberán ser reparadas para lograr progreso del espíritu. Los orgullosos, los egoístas, no le importa que eso tienen que pagarlo y le hacen agravio a los demás y no le importa, pero no se dan cuenta que eso le va a tocar en el futuro a ellos. Esos niños que se están muriendo en las aulas, que allí en Estados Unidos, eso que le están haciendo estos individuos que no están a favor o sea, que son racistas en cierta manera, le va a pasar lo mismo a ellos y a sus hijos. El capítulo 7, en el ítem 17, explícitamente expone este punto, que es a lo que he venido hoy para hablar sobre esto. Voy a hablar dos cosas aquí, que todos los agravios que tú le haces a alguien tienes que repararlo con una expiación, y que eso se lo vas a hacer a los mismos agraviados, a las mismas personas que le faltaste, y que además de eso, la explicación de que el espiritismo, de que la expiación significa sufrimiento. Eso te lo voy a enseñar como lo dice claramente los espíritus. Dice lo siguiente, el artículo 17, capítulo 7 del libro de El cielo y el infierno. Vamos a leerlo. Dice, el arrepentimiento puede tener lugar en todas partes y en cualquier tiempo. Si es tardío, o sea, si se retiene mucho y se paga después, el culpable sufre mucho más tiempo. Entonces, consiste la expiación en los sufrimientos físicos. ¿En qué consiste la expiación, amigos? ¿En qué consiste la expiación, según esto? Vamos a subrayarlo. En los sufrimientos físicos y morales. Porque cuando tú sufres cosas morales, eso está ya en el espíritu. Ya eso está en el mundo de los espíritus. Los sufrimientos que tienen los espíritus sin cuerpo son sufrimientos morales, que son consecuencias de la falta cometida, sea en esta vida o después de la muerte, en la vida espiritual, sea en una nueva existencia corporal hasta que queden borradas las huellas de la falta. Quiere decir que cuando tú estamos hablando de sufrimientos que son físicos cuando tú vives en tu cuerpo encarnado, o son sufrimientos morales en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual tú no tienes cuerpo, no tienes materia. Entonces no vas a sufrir porque alguien te dé un martillazo, te corte un dedo, te corte un brazo, porque no tienes la capacidad de sentir dolor por eso, sino por consecuencia de la moral, de que tú dices, en sufrimiento, y mira, yo de remordimiento, mira, que como espíritu estoy sufriendo porque yo le hice esto a papi, yo le hice esto a mami, está como espíritu, se quejan y la gente dice, mira que hay que ayudar al espíritu, pues hay que orientarle, decirle, si estás pasando padecimientos morales, que significa dolor en el espíritu. Entonces, que son consecuencias, son sufrimientos, consecuencias de las faltas cometidas, sea en esta vida, en la parte física, o después de la muerte, en la vida espiritual, con relación a la moral, sea en esta vida o después de la muerte, en la vida espiritual, o sea en una nueva existencia corporal, hasta que queden borradas las huellas de la falta. ¡Wow, papá! Tiene que ser una limpieza total. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se hizo daño. Vamos a subrayar esto. ¿En qué consiste la reparación? En hacerle bien a aquel a quien se le hizo daño. En el pasado le hiciste daño a esa persona o a ese espíritu encarnado porque querías hacerle daño, pero ahora le tienes que hacer bien para poder reparar eso. Aquel que no repare en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad, en una existencia ulterior, o sea, en el futuro, se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrá perjudicado y en condiciones escogidas por él mismo, que le faciliten probarles la buena voluntad de hacerles tanto bien como mal les había hecho antes.
Son palabras profundas. Yo cuando me pongo a analizar los temas y digo, pero ¿por qué no lo doy más énfasis en eso? Es importante, lo voy a repetir porque esto dice, todas las faltas, la reparación consiste en hacer bien a aquel a quien se hizo daño. Aquel que no repare en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad en una existencia ulterior, se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrá perjudicado y en condiciones escogidas por él mismo, que le faciliten probarles la buena voluntad de hacerles tanto bien como mal les había hecho antes. Si le hiciste de escondida, mataste a alguien le metiste un tiro y te fuiste a correr, esa misma persona te va a encontrar en otra nueva existencia y le vas a tener que hacer el bien. Y te van a descubrir que tú le hiciste el daño. Todas las faltas no ocasionan siempre un perjuicio directo y efectivo. En este caso, la reparación se verifica haciendo aquello que debía hacerse y no se ha hecho, cumpliendo los deberes descuidados o desconocidos, las misiones en que se ha faltado, practicando el bien en contra del mal hecho anteriormente. Esto es, siendo humilde si antes era orgulloso, dulce si fue duro, caritativo si fue egoísta, benévolo si fue malévolo, laborioso si fue perezoso, útil si fue útil si fue inútil, sobrio si fue disoluto, un borracho, de buen ejemplo si fue malo, etc. Así es como el espíritu progresa aprovechando su pasado. Entonces, hay una nota aquí del autor, que me imagino que es de Allan Kardec. Dice, las necesidades de la reparación es un principio de rigurosa justicia, que puede considerarse como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Es una doctrina que ninguna religión ha proclamado aún. Sin embargo, algunas personas la rechazan porque hallarían más cómodo borrar sus malas acciones con un sencillo arrepentimiento. Es lo que hace la Iglesia Católica, los cristianos, ¿no? Porque si tú te arrodillas y tú aceptas que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, que eso es un error, no puedes aceptar eso, y que Él murió por tus pecados, entonces serás salvo. Eso es completamente en contra de lo que el espiritismo enseña. No es así que se repara la falta, sino que tú tienes que sufrir lo mismo que le hiciste sufrir ahora. Que no cuesta más que un arrepentimiento sencillo, ¿verdad? Que no cuesta más que palabras ayudadas por algunas fórmulas. Libres son de creerse satisfechas. Más tarde verán si esto les basta. Pregúntenseles si ese principio no está consagrado por la ley humana y si la justicia de Dios es inferior a la de los hombres. Se darían por satisfechos, pregunta, de un individuo que, habiéndoles arruinado por abuso de confianza, se limitase a decir que lo siente infinitamente. ¿Por qué retroceden ante una obligación que todo hombre honrado se cree en el deber de cumplir en la medida de sus fuerzas? Un hombre honrado dice, yo te hice eso, yo te voy a ayudar. Y entonces cualquier persona, no, yo no voy a sufrir eso porque eso yo sufrí demasiado, yo cometí un error. Pero yo me arrepiento todo el resto de mi vida y no es así. Cuando esta perspectiva de la reparación se inculque en la creencia de las masas, será un freno mucho más poderoso que el del infierno y el de las penas eternas, porque se refiere a la actualidad de la vida. Y el hombre comprenderá la razón de ser de las circunstancias penosas en que se encuentra colocado. No te quejes, no pienses que ¿cómo se llama? Que eso es borrón y cuenta nueva. No es así como funciona la cosa. La reparación consiste en los sufrimientos físicos y morales
que son consecuencia de la falta cometida, sea en esta vida o después de la muerte. En la vida espiritual, sea en una nueva existencia corporal, hasta una existencia corporal, hasta que queden borradas las huellas de la falta. La reparación consiste en hacer bien a aquel a quien se le hizo daño. Es decir, que todas las faltas se expían o reparan precisamente con los espíritus de otras existencias agraviados, lo cual es difícil de entender y se sale de nuestra comprensión, pero no hay nada imposible para los espíritus. Entonces es además justo que se reparen las faltas con aquellos espíritus que sufrieron. Dime cuánto sufres y te diré cuánto hiciste sufrir. Sencillamente, esa es la forma en que nosotros comprendemos de lo que es la expiación. El que se vaya por los atajos no logra adelantar el espíritu y seguirá reencarnando. Eso no es una cuestión de que lo decida yo, sino que lo decides tú con tu vida. Si te resignas, si eres humilde, si bajas la cabeza, ¿ah?, y reconoces que hiciste mal y que lo que estás sufriendo es consecuencia, justo pago por lo que tú le hiciste sufrir a otros. Si tienes problemas económicos que no puedas solventar tus gastos, es porque en un momento dado le quitaste los sustentos que tenía otra persona y los hiciste sufrir. De eso es lo que se trata. Y eso tienes que pagarlo con los agraviados, con los que le hiciste daño. Y además de eso, con el mismo sufrimiento que tú le lograste hacer a los demás. Hay algo importante que surgió aquí, me surgió en el medio y no quise detenerme. A ver si lo consigo. Egoísta, vamos a publicar esto. Dice, si fue dice, vamos a ver. Todas las faltas no ocasionan siempre un perjuicio directo y efectivo. En este caso, la reparación se verifica haciendo aquello que debía hacerse y no se ha hecho, cumpliendo los deberes descuidados o desconocidos, las misiones en que se ha faltado. Vamos a suponer, ahora me vino la musa, que tú en una vida pasada tú me hiciste un daño a mí, que me hiciste sufrir mucho, ¿verdad? Pero que cuando yo recibí ese daño, ese mal que tú me hiciste, tú no tuviste que dar muchos pasos para lograr eso. Entonces, en la nueva forma, cuando te toca a ti reparar nuevamente eso, que te está pasando a ti, pero que ese sufrimiento es consecuencia de tú pagar por lo que tú hiciste, ese pago tiene que ser ajustado a que tú haces un poco más de lo que debiste haber hecho en el pasado para evitar que aquello se diera. Vamos a ponerlo así, un juego de palabras. O sea, que si tú vienes a sufrir y sabes que estás sufriendo, añádale a eso que lo haces con resignación. Añádale a eso. Esto es sabiduría, papá. Esto es de arriba. Eso es de los espíritus. Eso no lo vas a encontrar en ningún lado, ni en los libros. Sino que le añades a eso ser más humilde, sublime. Ayudar entonces no solamente a él, a la familia. Ser agradecido. O sea, no ser agradecido, ser caritativo. Y hacer un poco más de lo que debiste haber hecho. Eso es lo que se explica con esto aquí, el ítem 17. Aquí tú tienes caviar. Esto lo dice claramente, que esta forma de ver la expiación, nadie más lo predica. Ninguna religión. Nadie más le dio importancia a eso. Y ahí es donde tú ves que todo el mundo es falso. Que nada de lo que existe, de lo que son religiones, de lo que son formas de pensamiento, nada de eso es conforme a lo que Dios quiere. Y entonces esto satisface a Dios. Esta información que yo te estoy dando, si tú te la echas en el bolsillo, le das vuelta para atrás y lo recibes, vamos a ver lo que dijo Frank. Échale mano a eso. Porque yo mismo, ahora mismo, cuando estoy haciendo esto, yo me estoy dando cuenta, wow, eso va completamente en vinculación a tú hacer bien y demostrar que haces bien y que tú mismo te convences por convicción de que lo estás haciendo correctamente. No me pidas que te lo repita, porque no puedo. Esa musa que llegó es así. Así dijeron los espíritus. Con esto yo termino. Y este tema está claramente definido, donde usted no puede zafarse de que tiene que sufrir. Y porque hiciste sufrir a otro. Los mismos agravios, las mismas pérdidas. Perdiste un hijo. Hay cuantos dicen que yo perdí mi único hijo. ¿Cuántas veces hiciste eso con otro?
Nunca te diste cuenta, porque el orgullo y el egoísmo era lo más que prevalecía. Ahora tienes que darte cuenta que tienes que pensar en esas cosas. ¿Cómo esto termina? Soy espiritual y al fin yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas.